Buenas tardes, buenas noches, buen día, ¿cómo andan? Bueno, bienvenidos a otro de qué hablamos cuando hablamos de. Hoy vamos a estar viendo un temita y repasando algunas cositas muy interesantes que es microbiota. Pero antes que nada, y lo primero y lo principal es que ustedes se pensarán, ¿qué está haciendo un kinesiólogo hablando de microbiota? Bueno, bien. La idea de esto es que hay un cambio de paradigma, ¿sí? La idea es empezar a atender al paciente transdisciplinariamente, es decir, abordándolo desde distintas disciplinas, en las cuales todas terminan atravesando al mismo paciente. Ahora, entender a la microbiota va a corresponder con el tipo de abordaje que vamos a poder hacer de nuestro paciente, así como entender al individuo no solamente como la rodilla o el hombro o la espalda, sino como el conjunto de integraciones de los distintos organismos entre sí. Esto nos va a dar un todo más grande que solamente ver la rodilla. Entonces, microbiota es un tema fundamental, es muy interesante. De hecho, se considera la segunda revolución desde la evolución de las especies de Darwin dentro de la biología, o sea que estamos hablando de un tema que ha cobrado una importancia muy, muy grande últimamente, y además es algo que me interesa y me gusta mucho. Bien, vamos a estar abordando los qué, los cómo, los cuándo, los dónde, y probablemente charlemos un poco del segundo cerebro que se considera este intestino. Ahora, cuando hablamos de microbiota, ¿qué es? Bueno, la vamos a definir como el conjunto de microorganismos que van a habitar en la piel o en las mucosas y que van a ser estables o transeúntes. Esto quiere decir que van a permanecer algunas y otras van a habitar y luego van a desaparecer. Esto cuando hablamos de lo que es la microbiota autóctona. También tenemos una microbiota alóctona, ¿sí? Que es aquella que no corresponde con nuestro microorganismo, sino que interfiere desde la afuera, donde puede causar enfermedades o no. También la autóctona puede causar enfermedades si tiene una superpoblación, pero bueno, vamos a llegar de a poco a eso. ¿Qué no es? Bien, no hay que confundirlo con una alimentación o con una dieta macrobiótica que tiene que ver con algo oriental, que va a relacionarse con el tipo de alimentación según el yin y el yang. Así que no a tocar ese tema porque no va con la alimentación macrobiótica. Bárbaro. ¿Cuándo se desarrolla y qué factores influyen? El desarrollo actual se entiende que se empieza a generar en lo que sería intrauterino. El desarrollo intrauterino en lo que es la placenta se empieza a testear que hay restos bacteriales donde consideramos que, o se considera mejor dicho, que se empieza a desarrollar en la vida intrauterina. Se va a terminar de formar a partir de los 2 años, es decir, en los 2 años se forma y se define esa flora intestinal y van a tener distintos aspectos que van a estar influyendo esta microbiota. Desde el tipo de parto, la lactancia, las intervenciones que tenga, la alimentación, lógicamente el estilo de vida, los antibióticos, la familia en la cual uno se desarrolla y el medio ambiente en el cual uno está expuesto. Todo esto va a determinar un tipo de microbiota particular de cada individuo, por eso va a haber mucha diferenciación en las microbiotas, no son todas iguales. Ahora bien, ¿qué función cumple esta microbiota? Bueno, vamos a tener una que es antagonismo microbiano. Esto va a hacer que va a haber un equilibrio entre las distintas bacterias que van a estar conviviendo en el intestino y evitando entre sí que haya una proliferación de una sobre la otra. Entonces va a haber un antagonismo microbiano per se entre el equilibrio en este ecosistema bacteriano. Y también hay una teoría ahora que plantea que esta microbiota también defiende su propio ecosistema atacando, por ejemplo, a otros huéspedes que son desconocidos, como podría ser un virus, por ejemplo. Por otro lado, tiene el aprovechamiento de nutrientes no digeribles, que nuestro cuerpo no posee las enzimas propias para tratar de digerirlo, y las bacterias en esta simbiosis nos van a ayudar a poder digerir y adquirir esos nutrientes. El desarrollo del sistema de defensa, esto es bastante complejo, habla de esa red entérica de nuestro sistema gastrointestinal y un correlato directo entre la microbiota y lo que sería la respuesta inmune a través del intestino. Y en el eje que después vamos a ver que es cerebro intestinal. Pero para que se entienda, hay una correlación entre lo que son la microbiota y el sistema de defensa del organismo, donde una estimula a la otra. Y
bidireccionalmente, la otra estimula al microorganismo. Entonces está visto que esta microbiota participa activamente del sistema de defensa. Por otro lado, el suministro de nutrientes esenciales, que bueno, surge también del aprovechamiento de los nutrientes que no podemos generar, pero en este caso habla de la producción propia del microorganismo de nutrientes que nosotros no fabricamos. Continuamos. Bien. ¿Qué pasa cuando se altera? Cuando vamos a tener predisposiciones genéticas que nos van a llevar a la modificación de nuestra flora. Con esos muchos no podemos hacer porque son mutaciones particulares, pero sí después en el otro, que es el estilo de vida, las dietas, el estrés, las presiones arteriales, también lo va a estar modificando el tipo de nacimiento, como dijimos, la exposición a microbios y la exposición a antibióticos y las internaciones que uno puede tener. Cuando todo esto empieza a modificar la flora intestinal, esta microbiota, esta cantidad de microorganismos que habitan en nuestro intestino, en nuestras mucosas y en la piel, se va a formar una disbiosis, que va a ser una alteración, ¿sí?, de la microbiota normal. Acá vemos dos imágenes, en la A vemos una flora intestinal normal y en la B vemos que hay una disbiosis, hay una alteración de esa colonia de microorganismos. Acá vemos una disbiosis por antibióticos. Ustedes fíjense que pasamos de una flora intestinal correcta, del lado izquierdo hacia el lado derecho, vamos a pasar por una perturbación según antibióticos y va a generar una disbiosis. Ahora, luego del antibiótico hay una resistencia, hay una resiliencia, ¿sí?, a volver a colonizar esa flora intestinal. Si lógicamente no se prescriben probióticos y prebióticos. Pero bueno, vamos de a poco. Esta disbiosis, fíjense que reduce la diversidad, reduce la taxonomía de la cantidad de bacterias que tenemos, reduce el metabolismo, el manejo metabólico, y va a reducir las colonias, lógicamente. Y todo esto va a terminar y traer aparejado, por ejemplo, en nuestros últimos estudios, cáncer, obesidad, problemas autoinmunes y enfermedades infecciosas. Es un gran dato. Entonces, ¿qué pasa y qué correlato tenemos? Bueno, cuando hay una disbiosis, fíjense, se han relacionado al menos 105 enfermedades, desde infecciosas, hepáticas, respiratorias, mentales, metabólicas, cáncer, autoinmune, o sea, tenemos un montón de enfermedades asociadas a una alteración disbiótica. Lo que no sabemos es si uno es causa o es la consecuencia. Eso es todavía lo que se está poniendo un poco en juego. Bien, ahora vamos a hablar un poquito del segundo cerebro, del eje, pero muy apenitas. Lo que vamos a tomar en cuenta va a ser que se ha encontrado que la red neural entérica de nuestro sistema digestivo tiene una conexión ampliamente muy parecida y un nivel de sinapsis muy parecido al nivel cerebral. Entonces se ha propuesto como este segundo cerebro, no porque tenga conciencia ni porque tenga un alma, ¿no?, pero sí por la cantidad de conexiones neurales. Y también lo que se ha comprobado es que hay un eje microbiota intestino-cerebro que es bidireccional entre uno y otro. Es decir, que según cómo está la microbiota, se puede modificar a nivel cerebral las condiciones y los estados anímicos, por ejemplo, y a la inversa, un estado anímico puede condicionar la microflora, la microbiota intestinal. Hay un correlato bastante interesante a nivel de los neurotransmisores, de hormonas, de los metabolitos y de los mediadores inmunitarios. Esto quiere decir que lo va a hacer por vía sistémica, es decir, por sangre, y también lo puede hacer a través del contacto directo. Y a través del nervio vago, que es uno de los responsables más directos del sistema nervioso. Entonces este correlato continuo hace que se forme este eje microbiota intestino-cerebro y en el cual las modificaciones en uno van a afectar al otro y así viceversa. Eso quiere decir que, por ejemplo, un colon irritable o tener una alteración a nivel gastrointestinal nos puede dar un correlato continuo con una patología de ansiedad, por ejemplo, que es algo que no se está poniendo tanto el foco. Pero bueno, la como la neuropsicoendocrinología y este trabajo a través de la neuroendocrinología, la neurogastroenterología, son todos términos que se están empezando a cobrar mayor relevancia y en donde es muy importante tenerlos en cuenta. Esta disbiosis, fíjense, nos va a traer alteraciones neurológicas, psiquiátricas
y en sí alteraciones a nivel del resto del organismo, no solamente, por así decirlo, a nivel mental, ¿sí? Pero bueno, en este caso es por el eje. ¿Qué se puede hacer? Probióticos, prebióticos y alteraciones y transferencias fecales. Vamos a hablar un poquitito de estos últimos. ¿Qué son los probióticos? Bueno, vamos a tener los probióticos, que van a ser microorganismos vivos que confieren un beneficio en la salud. Cuando se administran en cantidades adecuadas. Esto lo refiere a que, bueno, no es lo mismo según la cantidad de probióticos que uno va consumiendo que va a generar el efecto deseado. El prebiótico va a ser el ingrediente fermentado selectivamente que da lugar a cambios específicos en la composición o en la actividad de la flora gastrointestinal, confiriendo un beneficio para la salud del huésped, ¿sí? Volvemos a lo mismo. El correlato entre uno y otro. Uno es como el alimento y el otro es el ser que va a utilizar ese alimento. Y el simbiótico va a ser el conjunto de los prebióticos y los probióticos. Por eso hablamos de muchos alimentos que son simbióticos. Después vamos a tener los posbióticos, que van a ser los productos o los resultados de estos metabolitos que se van a generar en base a los probióticos y los prebióticos, y los psicobióticos, que es lo último que se está generando ahora en ciertos microorganismos que van a generar o van a tener un correlato con las alteraciones psiquiátricas y psicoemocionales. Quiere decir que hay algunos microorganismos que tienen una injerencia en revertir estos patrones, lo cual es un dato muy interesante. Ahora bien, vamos a terminar acá, pero bueno, quiero que si surge alguna duda, tratamos de resolverla. Es muy interesante el tema y esto parece algo irrisorio, pero por ejemplo una alteración a nivel de la microflora intestinal puede estar brindando una alteración a nivel de un hombro o algo gastrointestinal también que se pueda ver reflejado, por ejemplo en una lumbalgia, que es algo muy común y por ahí no se tiene en cuenta. Entonces por más que uno trabaje sobre esa lumbalgia, sobre la estructura, también tenemos que tener en cuenta otro tipo de abordaje. Bueno, espero que haya gustado el video. Cualquier cosa me dejan en comentarios qué les pareció. Muchas gracias.